neurológicos, esquizofrenia, todos esos problemas depresivos de jovencitos, a veces se debe a que los padres han sido muy mayores. Y definitivamente las niñas han tenido, no siempre, no siempre, vamos a decir, a todos sus papás, no, este niño, este joven tiene tal trastorno. No es general, pero se puede producir. Es igual que cuando la mujer debe tratar de tener sus hijos antes de los 35 años. Porque pasados los 35 años hay una mayor probabilidad de que nazcan niños con trastornos mentales, con síndrome de Down, todo eso. Eso no quiere decir que tiene más de 35 años, ya le van a nacer los niños con... No es generalizado, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar qué es lo que sucede en el ovario. Por ejemplo, en el ovario de una niña, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? ¿Qué hay? Primero, digamos, ¿qué hay en los ovarios? El ovario es una glándula, hemos dicho anfitrina, y también decimos es un órgano compacto, por lo tanto tiene estroma y tiene parénquima, ¿no? Entonces, si yo represento el ovario, lo represento así como un órgano ovoide, que está recubierto de una cápsula, que se llama la albuginia, así se llama, la albuginia del ovario. Y además tiene acá unas células, si ustedes ya han hecho la práctica, un epitelio que lo recubre, simple cubre, que se denomina el epitelio germinativo de la niña. Y luego acá ya pues tiene el estroma. Primero estroma, tejido conectivo con gran cantidad de vasos sanguíneos. Ese es el estroma. ¿Y cuál es el parénquima? Los folículos ováricos. Folículos ováricos. ¿Ya? Esa es la parte funcional. Y estos folículos ováricos pueden ser de varios tipos. Hay folículos primordiales, muy bien, primarios, secundarios, maduros. Pero además hay atrésicos. Qué gusto me da cuando ustedes vienen estudiando. Atrésicos. Esos son los folículos que conocemos, ¿no? Cada uno tiene una característica. Unos tienen células planas, otros un epitelio simple cúbico, otros estratificado cúbico, luego los vamos a ver. Pero ¿para qué nos ubicamos en esto? Cuando yo veo el ovario de una niñita antes de la pubertad, antes de la primera menstruación, ¿qué encuentro en ese ovario? Puro folículo primordial y primario. Puro folículo primordial y primario, no más. ¿Ya? Pero cuando esa niñita llega a los 12, 13 años, entonces hay una glándula que tenemos acá, ustedes la conocen, ¿qué se llama? En la silla turca, la hipófisis, que produce unas hormonas que se llaman las gonadotrofinas. Y esas gonadotrofinas son dos. ¿Cuáles son? FSH y LH. Eso también nos los tenemos que acordar. ¿Qué hace la FSH? Ahí ya está. Folículo estimulante. Ahí el nombre lo dice. Estimula la maduración folicular. Y cuando la niñita llega a esa edad, esa folícula estimulante circula por la sangre y llega al ovario. Llega al ovario y ¿qué hace? Hace que un grupo de esos folículos chiquititos que se llaman los primordiales empiecen su proceso de maduración hasta transformarse en un folículo maduro. En un folículo maduro o de Degrad que va a salir en la ovulación. Y si hay esa ovulación, esa niña que ya pasó a la pubertad puede tener un embarazo, ¿cierto? Y va a tener una menstruación. Si ya sabemos, ¿no? Entonces, un grupo de esos folículos primordiales, miren acá, empieza su proceso de maduración. Está folículo primordial, folículo primario, folículo secundario y folículo maduro o de Degrad. Esto constituye parte de un ciclo que desde la primera menstruación de una mujer se va a dar en forma continua todos los meses, cada 28, cada 30 días, a veces cada 29, o sea, es un poquito variable. Hay pocas mujeres que tenemos exactamente un ciclo que dure 28 días. No. A veces dura 28, a veces dura 27, a veces dura 30, a veces dura 31, y eso hace que no podamos tener un control de la natalidad mediante un método natural, que es el método del ritmo. Y si lo queremos tener, tenemos que tener muchas características que ahora los vamos a aprender, ¿no? Entonces, acá tenemos, esto es la primera etapa del ciclo. Entonces, para ir en orden, vamos a ver el ciclo ovárico, que empieza a hacerse, a darse cada mes en una mujer. Voy a decir cada mes, pero ya ustedes saben, ¿no? Que puede variar de 28 a más días.
consta de 3 fases. ¿Y cuáles son esas fases? Primero, un ciclo más. Maduración, no, vamos a ir en orden, no se adelante. Maduración folicular. Segundo, ovulación. Y tercero, formación de cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, es lo mismo, ¿ya? Entonces, si ustedes ven en esa diapositiva que yo les he conseguido, pues tenemos todo lo que sucede en el ciclo ovárico todos los meses. Pero me van a entender bien porque esto es básico. Si entendemos esto, sabemos todo reproductor. Entonces, acá tenemos maduración folicular. ¿Quién actúa para que maduren los folículos? Una hormona que viene de la hipófisis. Folículo estimulador. Les he dicho yo que un grupo, no uno. No uno. Si fuera uno, yo siempre preguntaría, decía, ¿por qué no uno? Si fuera uno, la etapa reproductiva de la mujer duraría hasta los 70 años. Así. Y tampoco presentaríamos menopausia en las mujeres tempranamente, bueno, tendríamos una etapa de reproducción que significa juventud, porque significa juventud por la presencia de hormonas que van produciendo estos folículos y que hacen mostrar una piel más joven, un cuerpo más joven, porque cuando empezamos a entrar en la menopausia, nuestro cuerpo va cambiando, nuestra piel va envejeciendo con mayor rapidez en las mujeres. ¿De acuerdo? Y también en los varones bajan las hormonas, ¿no? Mientras nosotros tenemos la menopausia, los hombres tienen la andropausia, y está comprobado. Eso no digo la menopausia, sino... Ya, entonces, esta maduración folicular, miren, ¿por qué es un grupo? ¿Y por qué acorta el tiempo de etapa reproductiva en la mujer? Porque cuando empieza a transformarse este folículo primordial en un primario, en un secundario, hasta un maduro, ustedes ya han visto que las células empiezan a cambiar, ¿no? Primero acá en un epitelio simple plano, acá simple cúbico, estratificado cúbico, exacto. Y esas células empiezan a tomar un nombre que se llama las células foliculares. Y también las células de afuerita se van modificando y se llaman las células de las tecas. ¿Sí? Han ubicado ustedes las células foliculares y las células de las tecas. ¿Y saben qué hacen esas células? Producen estrógenos. Entonces, si fuera uno, la cantidad de estrógenos que se produce sería poquita. Como cuando ya se van agotando, digamos, a la menopausia, son poquitos, entonces la cantidad de estrógenos que se produce es menos. Y eso hace que las mujeres menopáusicas empiecen a mostrar esos trastornos que decimos a esta menopáusica. Ah, porque está margineada, porque está trastornada, porque ya empieza a envejecer. Por eso, ¿no? Porque la cantidad de estrógenos empieza a disminuir. Entonces, por eso es un grupo de folículos que empiezan la maduración folicular. Porque esas células que se modifican durante la maduración folicular producen ¿qué hormona? Estrógeno. Muy bien. Entonces, esta primera etapa dura, a ver, préstame un papelito para borrar esto y hacer eso. Hacer acá una línea y ustedes van a entender perfecto. Acá yo pongo el primer día, pongo el día 14 y pongo el día 28 en un ciclo ideal. ¿Correcto? Ahora, aquí yo denomino primer día del ciclo, a lo que puedo ver. ¿Y qué es lo único que yo puedo ver? El primer día de la menstruación. Porque yo no puedo ver cuándo voy a ovular, ni puedo saber siquiera exactamente cuándo una mujer está ovulando, porque si no sería ideal para evitar un embarazo, ¿no? Entonces, el primer día del ciclo es el primer día de la menstruación. ¿Y qué es la menstruación? Yo les pregunto. Muy bien, no me digan como un alumno de medicina que le pregunté ayer y me dijo, ¿qué es la menstruación? Un derramamiento de sangre. Entonces yo le dije, entonces es una guerra la menstruación, porque en una guerra hay un derramamiento de sangre. No es eso. Entonces la menstruación es el desprendimiento de la capa funcional del endometrio. Y ahora vamos a ver después qué es la capa funcional del endometrio. Y cómo todo el tiempo se desprende y se va regenerando, se desprende y se va regenerando. De tal manera que el útero de una mujer en etapa reproductiva todos los meses se prepara para un embarazo. Todos los meses el útero de una mujer se prepara para un embarazo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ya sabemos bien, el primer día del ciclo es el primer día de la menstruación. Ese día, ¿qué sucede en nuestros ovarios? En los ovarios de las mujeres, acá, no podemos olvidarnos de esta glándula, la hipófisis produce una hormona que se llama FSH.
Entonces, en los ovarios, un grupo de folículos primordiales empieza su proceso de maduración, que es lo que llamamos maduración folicular. De tal manera que el día 14 tenemos el folículo maduro o folículo de Lebrun, ¿ya? Entonces, esta es la maduración folicular. ¿Y quién la dirige? ¿Quién la estimula? La folículo estimulante. Pero al mismo tiempo, acuérdense que les dije que estas células que se han modificado aquí, que se llaman las células foliculares o granulosas, y las células de las tecas. Células foliculares, entonces tenemos que acordarnos, o granulosas, y las células de las tecas o tecales, ¿correcto? No acordémonos porque después voy a hablar de esas células. Entonces, hasta el día, estas células foliculares y tecales, ¿qué hormona producen? Exactamente, estrógenos. Muy bien, estrógenos. ¿Ya está? El día 14, la hipófisis eleva la producción de la otra hormona, que es la LH. Ese aumento en la producción de LH hace que aquí se produzca, ¿qué? La ovulación. Cuando aumenta la LH, se produce la ovulación. Y eso aproximadamente debe darse el día 14. Como ha salido el ovocito, miren, aquí salió el ovocito, ¿está? Salió acá el ovocito, ¿está? Muy bonito el ovocito. Ese día, este ovocito tiene una viabilidad, que significa que puede ser fecundado solo 24 horas. Solo durante 24 horas. Si en ese momento una mujer está ovulando, ¿qué hora es? Las 8. Solamente puede ser fecundado hasta las 8 de la noche. Porque después ya no es viable. Pero los espermatozoides tienen una viabilidad de 3 días, 72 horas. ¿Qué quiere decir? Que si esa mujer está ovulando hoy día y ha tenido relaciones sexuales ayer, esa mujer puede tener un embarazo. ¿Se dan cuenta? Entonces eso uno tiene que saber. El periodo de viabilidad del ovocito, entonces, es de 24 horas. Pero el periodo de viabilidad de los espermatozoides es de 72 horas. ¿Correcto? Entonces, todo eso uno tiene que tener en cuenta cuando quiere evitar un embarazo. Una vez que se ha producido la ovulación, miren, aquí ha quedado una cavidad. Fíjense acá está la cavidad. O sea, se ha producido la ovulación. Miren qué hace la trompa uterina. La trompa uterina, que está relajada, pues inmediatamente hace esto. Y envuelve al ovario para recibir al ovocito. Recepciona al ovocito, lo transporta, sirve de lugar de la fecundación. Acá se produce la fecundación. O sea, los espermatozoides ingresan por aquí, avanzan hasta aquí, y aquí es donde llegan y se produce la fecundación. Entonces tienen que romper todas las barreras. Por eso les decía, ¿cuántos espermatozoides ingresan? Millones, 250 millones. ¿Y cuántos llegan acá? 100. O sea, pocos, todos quedan atrapados en los pliegues por acá, por acá. Entonces los más aptos son los que van a llegar acá. Y esos van, de esos, uno solamente debe ingresar. Nunca piensen que ingresan 2. No puede producirse eso. Solo uno. ¿Ya? Uno ingresa, ahí ya dicen, ¿y los gemelos? ¿Y los mellizos? Ya. Cuando nacen los mellizos, ¿escuchen? Es porque se ha producido una doble ovulación. 2 ovocitos han salido, es raro, pero puede darse. Y cada ovocito es fecundado por un espermatozoide. Por eso los mellizos se parecen, así como se parecen los hermanos. Pueden tener el mismo sexo o pueden tener diferentes sexos. Pero los gemelos, ¿qué pasa? Es un solo óvulo y un solo espermatozoide. Y en la primera división se separan como 2 células independientes. Y cada una da origen a un individuo idéntico. Tienen el mismo sexo y son idénticos. Eso es excepcional, pero sucede. Bueno, después de que se ha producido la ovulación, en este hueco que deja el ovocito, porque miren, es un hueco, ¿ya? En este hueco, ¿se acuerdan? Las células que estaban acá y acá, que se denominaban granulosas y tecales. Las células granulosas y las tecales empiezan a proliferar en forma de cordones junto con vasitos sanguíneos y forman una verdadera glándula endocrina.
Esa glándula endocrina es esta y se llama el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Y ese cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, ¿qué produce? La otra hormona, que es la progesterona. Entonces, aquí, miren, después del día 14, aquí se forma el cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo es mantenido también por ¿qué hormona? Por la LH. ¿Ya? ¿Y qué produce? Progesterona. Entonces, miren ustedes, ¿qué pasa en el organismo de una mujer? En el organismo de una mujer está que sube la LH, sube la FSH y se producen estrógenos. Aumenta la LH y se produce progesterona. O sea, hay cambios hormonales constantes durante toda la vida reproductiva, ¿no? Entonces, esta progesterona, ya desde ahora les digo, es la hormona que si hay un embarazo va a mantener el embarazo. Cuando no hay una buena producción de progesterona se produce un aborto temprano, ¿no? Entonces, esta progesterona se produce aquí, por ejemplo, acá no hay ninguna mujer embarazada. Entonces, se va a producir esa progesterona después de la ovulación, después de la menstruación, miren, se va a producir casi durante 24 días, hasta el día 24. ¿Por qué hasta el día 24? Porque, miren nuestro organismo, pero es perfecto. El día 14, yo les he dicho que ya salir del ovocito, y puede que por ahí estén los espermatozoides y se produzca una fecundación. Si se produce una fecundación, aquí se forma el cigoto, ¿ya? El cigoto, y este cigoto empieza a dividirse. Pero al mismo tiempo que va dividiéndose, miren lo que va haciendo, va migrando. De tal manera que el día, después de 7 días de haberse producido la fecundación, después de 7 días ya es un blastocisto, así se llama. Bien acá se da la implantación. O sea, si fue el día 14, ¿qué día es? El día 21. Y al implantarse, meterse acá, para ya implantarse en el útero listo para recibirlo, empieza a producir una hormona que se llama la gonadotrofina coriónica. Es la hormona que nos asegura un embarazo. Hay una prueba que se hace con una sustancia que se llama factor temprano del embarazo, pero no es segura. La única y bien segura es esta, porque me sacan una muestra de sangre y yo ni siquiera sospecho que puedo estar embarazada. ¿Cuándo voy a sospechar yo que estoy embarazada? Cuando llegue acá el 28 y no hay menstruación. Entonces me asusto, ¿no? Ustedes se asustan. Una casada no se asusta. Entonces, el día, como si hay una fecundación y hay una implantación, el día 21, en nuestra sangre empieza a circular la gonadotrofina coriónica. ¿Y a dónde llega? Al ovario. Y le avisa al ovario. Hay un embarazo. Entonces, como hay un embarazo, este cuerpo lúteo tiene que seguir produciendo progesterona. Y crece, miren, ocupa casi todo el ovario, acá, 3/4 partes del ovario, durante casi 4 meses, produciendo progesterona y mantiene el embarazo. ¿Correcto? Al 4.º mes empieza a degenerar y se transforma en una cicatriz que se llama cuerpo albicans. Pero una tremenda cicatriz, porque imagínense un cuerpo amarillo que ha sido de este porte, después cicatriz y deja una cicatriz grande. ¿Cierto? Y entonces ustedes dirán, ¿y después del 4.º mes ya no necesitan las mujeres progesterona? ¿Qué piensan? Sí, todo el embarazo necesitamos progesterona. ¿Y quién produce la progesterona? La placenta, porque ya el 4.º mes se formó la placenta. Entonces, quien mantiene el embarazo hasta el final es la placenta. Esa etapa del reemplazo de la placenta por el cuerpo lúteo y la producción de progesterona es una etapa crítica del embarazo, al igual que la primera de la implantación. ¿Por qué? Porque los cambios puede bajar mucho la progesterona y se produce una amenaza de aborto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede en el caso de que haya una fecundación y consecuentemente un embarazo. ¿Pero qué sucede la mayor parte de las veces? Se produce la ovulación y no hay fecundación. Como no hay fecundación, este cuerpo amarillo está esperando que le llegue la señal.
Por eso decimos, todos los meses el cuerpo de una mujer se prepara para un embarazo. Todos los meses. Está esperando que le digan que había un embarazo para seguir creciendo. Pero como no hay la señal, entonces este cuerpo amarillo degenera. Degenera y se transforma en un cuerpo albino. Eso lo hace más o menos el día 24. Espera hasta el 7º día, un poquito más, hasta el día 10, después de la ovulación, y degenera. Entonces, ¿qué ha originado esto? Que la progesterona baje bruscamente. Y al bajar bruscamente, eso es lo que produce la menstruación. Cuando baja la progesterona, bruscamente produce la menstruación y entramos otra vez en el ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, miren claramente lo que se ha producido en el ovario. Solo he hablado de lo que se ha producido en el ovario. Pero eso tiene relación con ¿qué? Con lo que se va produciendo en el útero. Entonces, he hablado solamente de lo que es ciclo ovárico. Y acá el ciclo ovárico intervienen dos hormonas, la FSH y la LH, que desencadenan la producción de otras dos hormonas. ¿Cuáles son esas dos hormonas? El estrógeno y la progesterona. Entonces, hay 3 etapas: maduración folicular, ovulación y formación del cuerpo. Ya les he dicho qué pasa en un embarazo y qué pasa cuando no hay un embarazo. ¿Correcto? Bien, entonces ese es el funcionamiento continuo del ovario. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se agotan los folículos. Cuando se agotan los folículos, pues ya no hay que madurar. Por más que se produzca FSH, si no hay folículos, ¿quién va a madurar? Nadie. Y no se va a producir ovulación, entonces todos los trastornos que se producen en la menopausia. ¿Qué es lo que sucede en el útero? El útero cuando yo pongo los dedos así, así es el útero. Y de ese tamaño, ¿no? Así es el útero, en forma de una pera. El fondo, el cuerpo, el cuello uterino. Ese es el útero. El fondo, el cuerpo, el cuello uterino. ¿Dónde se debe producir la implantación? Acá. Si ovuló en este lado. ¿Y aquel? En este lado. Acá. No acá ni acá. Porque son embarazos de riesgo. Este útero es un órgano que está diseñado para que ahí se realice la implantación y el desarrollo del nuevo ser. Este útero, imagínense, va a soportar a término de un embarazo aproximadamente ¿cuántos kilos? Más de 5 kilos, 6 kilos. ¿Cuánto pesa un neonato? 2.800 a 3.500. Es lo normal, pero puede pesar más. Si pesa menos, está bajo de peso. Pero 2.500 a 3.500, ahí es el promedio. Aparte de eso, la placenta casi pesa 1 kilo. El líquido amniótico es 1 litro. Entonces, miren, todo ese peso tiene que soportar este órgano. Entonces, este órgano está diseñado para sufrir cambios y soportar ese embarazo, ¿no? Este órgano tiene 3 capas. La pared tiene 3 capas. Esta se llama endometrio. Esta, miometrio, y esta, perimetrio. La que más cambios sufre es el miometrio. El miometrio sufre cambios cuando hay embarazo. El músculo que forma la pared del miometrio se hipertrofia. Pues el útero de una mujer que no ha tenido un embarazo, o sea, si el de una mujer que ya se ha embarazado, está un poco más agrandado. Un poco más agrandado, porque ha habido una hipertrofia. Este músculo se hipertrofia un montón para poder sostener eso que les he dicho y además para poder contraerse cuando la mujer va a dar a luz, en el trabajo de parto. Es el músculo que se contrae. ¿Y qué hormona hace que se contraiga? Exactamente, muy bien, la oxitocina. O sea, cuando ya la mujer está a término, la hipófisis empieza a liberar, ¿se acuerdan? La oxitocina, y esa oxitocina empieza a hacer que se produzcan las contracciones. En algunos casos no hay un buen funcionamiento endocrino, entonces ya cumplí mi periodo de gestación y no hay contracciones. La mujer tiene que estar atenta a eso, porque si no ese niño se va a morir. Va a haber sufrimiento fetal y se va a morir porque nunca se van a producir las contracciones. Dice, ya cumplí el periodo gestacional. Hasta el médico se equivoca cuando hace la ecografía y dice, no, todavía te falta. No me falta, porque yo sí sé el tiempo. Usted me está revisando, pero yo sé el tiempo de mi embarazo. Entonces, ¿quién es el que sabe más de eso? La mujer. Entonces, atenta, no puede ser descuidada y decir, ay, creo que me faltan 15 días. No. Entonces, ¿qué hace el médico? Inmediatamente le tienen que inducir el parto y le colocan oxitocina.
Pero la parte que más cambio sufre es esta, que se llama el endometrio. Y ese endometrio tiene 3 capas. Yo voy a hacer un dibujito. Capa compacta, esponjosa y basal. No. Sí, Sí, no. estrato compacto, compacto y basal. Tiene, a ver qué pasa, ¿quieren preguntar algo? Esa pared del endometrio, si estoy representando esto, miren, para ubicarlo aquí, esta parte. Tiene 3 capas. Un epitelio se llama también mucosa endometrial. Si es un órgano hueco, ya saben que si es una mucosa, ¿qué es lo primero que tiene una mucosa? El epitelio de revestimiento. Entonces, acá yo tengo un epitelio simple civil. El epitelio, y como es un epitelio, ¿sobre qué descansa ese epitelio? Lámina propia, que es tejido conectivo, que acá yo le llamo estroma también. Estroma endometrial, ¿no? Entonces acá hay tejido conectivo, y ese tejido conectivo está, ¿se acuerdan que las láminas propias pueden tener, solo tejido conectivo, pueden tener glándulas? Y en este caso tienen glándulas. Entonces acá tenemos glándulas, ¿sí?, que se llaman las glándulas uterinas. Todo esto está lleno de glándulas uterinas. Pues bien, les dije que acá hay 3 estratos. Un primer estrato incluye el cuello y el epitelio de las glándulas. Y a ese le denominamos el estrato compacto. Bien. La segunda, que incluye el cuerpo de las glándulas, le denominamos el estrato esponjoso. Y lo que incluye el fondo de las glándulas le denominamos el estrato basal. Entonces, este estrato compacto y esponjoso es lo que constituye la capa funcional del endometrio. Entonces, cuando yo digo la menstruación es el desprendimiento de la capa funcional, quiere decir porque cuando se produce la menstruación se desprende todo esto. Y esta parte queda, porque esa parte es la que se regenera. Todos los meses se regenera. Entonces, si yo represento acá en este esquema la relación, miren, la relación entre lo que es ciclo, que dije, ovárico, y acá ciclo uterino o endometrial, es lo mismo. Entonces, ¿cómo tendré que representar? Si yo digo que la primera fase, acá he dicho maduración folicular, ovulación y formación de cuerpo lúteo. Acá yo digo menstruación o fase menstrual folicular. ¿Qué ha pasado? Las glándulas, miren, ¿qué ha quedado de las glándulas? El estrato basal, el fondo de las glándulas, solo el fondo de las glándulas. Pero como acá ya empiezan a producirse los estrógenos, una de las funciones de los estrógenos, ¿por qué cuando una mujer está produciendo estrógenos se le mira más joven? Porque los estrógenos hacen que haya una mayor proliferación y se regeneren los epitelios. Entonces la piel, el colágeno, todo se mira más en mayor producción. Cuando ya no hay estrógenos, ya disminuye. Entonces, estos estrógenos hacen que estas glandulitas empiecen a regenerarse. Y en el lapso de 14 días deben haberse regenerado totalmente. ¿Se dan cuenta? Entonces decimos, aquí tenemos una fase después de la menstrual, que dura 3 a 5 días, la menstrual, tenemos una fase proliferativa. El nombre lo dice. ¿Qué está proliferando? Las células para regenerar las glándulas. O también le denominamos, como está bajo la influencia de los estrógenos, le denominamos proliferativa o estrogénica. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá, miren, ya se regeneró todas las glándulas. Quiere decir que otra vez el útero, el endometrio, está listo, casi listo. ¿Para qué? Para recibir una implantación. Miren, el día 14. Después de la ovulación, pasan 7 días más todavía. Entonces, ¿qué sucede? Ya no hay proliferación, ya no aumentan el tamaño de las células. Entonces, estas glándulas empiezan a secretar proteínas y además incrementan la captación de agua, volviéndolo el endometrio como una esponjita llena de líquidos para que sea más fácil la implantación. Entonces decimos, esta es la fase secretoria
o Luteinizante. progestacional. O luteinizante. Entonces, ahí tenemos un esquemita, esto lo vamos a volver a ver, entre lo que es la relación ciclo ovárico-endometrial. Cuando se produce la implantación, vamos a ver en las clases que vienen, esto se mete totalmente, o sea, llega así, y así como cuando nosotros hacemos en una macetita, la preparamos para poner una semillita, de la misma manera se prepara el endometrio. Y de la misma manera, miren, ¿qué hacemos nosotros? Abrimos ahí, enterramos la semilla y la tapamos. Igualito sucede acá. Esto se tapa, se sella acá, y esto queda metido acá. Y eso pasa rapidito, ¿ah? Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos embarazadas, ya eso está bien metido acá, como lo vamos a ver en las siguientes clases. Está bien metido, implantado ahí. Entonces, cuando se provoca un aborto, lo que hacen es retirar esto, sacar esto. Entonces, ¿qué riesgo corremos? De dañar el estrato basal. Y si se daña el estrato basal, pues esa mujer después va a tener muchos problemas para embarazarse. Entonces va a decir, no sé qué pasa, pero toda la ovulación está bien, todo está bien, no sé qué pasa. Sabe perfectamente, porque si se provocó un aborto, se dañó el estrato basal y sabe que su endometrio queda así como un resbalón. Entonces cae el blastocisto y sale, y no se implanta, ¿no? Entonces, eso se produce acá. Y no solamente por un aborto provocado mecánicamente, sino también por usar prostaglandinas o una serie de sustancias que utilizan para provocar los abortos, que aceleran la contracción y definitivamente alteran esto. Entonces no es una gracia. Si uno quiere asumir la responsabilidad de tener relaciones sexuales, debe asumir la responsabilidad de, en el caso de la mujer, de quedar embarazada y de asumir ese embarazo, y no que pase a provocar el aborto, porque no solamente es un daño al organismo, al útero y todo eso, sino es un daño psicológico que nunca se supera. Porque qué terrible, ¿no? En la cárcel están los que mataron al que se pudo defender. Qué terrible que tenemos tantas mujeres libres que mataron a su propio hijo, que no se podía defender. Entonces no es un chiste. Entonces nosotros asumimos las responsabilidades de los actos que realizamos, ¿no? Y los varones no se libran de eso, porque ellos también son responsables, ¿no? Responsables de eso. Bueno, entonces, ahora vamos a seguir con la... ¿Ya me entendieron esto, no? Perfectamente. Apaguen la luz. De la posición que tienen los órganos del sistema reproductor, los órganos internos, en la posición de la vagina, respecto al cuello uterino, el cervix, el cuerpo del útero, el ovario, las trompas uterinas, ¿no? Miren, este útero es el que va a hipertrofiarse, va a crecer mucho y lógicamente en un embarazo va a hacer presión en los órganos que están adyacentes, va a subir acá. Eso son los trastornos que produce durante el embarazo, ¿no? Aquí tenemos parte de los genitales externos, ¿sí? Aquí en esta parte termina el útero, esta es la porción del cuello uterino y se continúa ¿con qué? Con la vagina. Este cuello uterino tiene una particularidad y tiene propensión a hacer cáncer. La incidencia de cáncer de cuello uterino, la incidencia de cáncer de mama es alta. Por eso es que el médico debe, yo digo que no, el médico no es formado para curar, sino para que debe promocionar salud. El médico solo puede prevenir el cáncer del cuello uterino. Aquí, ¿qué encontramos nosotros en el cuello uterino? Muy característico, una transición de epitelio. ¿Se acuerdan? Acá tenemos la parte interna, se llama el exocervix, y la parte externa se llama el exocervix. ¿Y el epitelio de la vagina, ustedes me dicen cuál es? Órgano sometido a roce, tremendo roce cuando se produce el parto. Entonces, certificado con humedad. Entonces, ese es el epitelio que encontramos nosotros en la parte externa del cuello uterino, que se llama el exocervix. Y en la parte interna tenemos el mismo epitelio del útero. ¿Qué he dicho? Es el epitelio simple cilíndrico. Entonces, aquí es una zona propensa a que se produzca una neoplasia. Pero esa neoplasia generalmente se produce ¿por qué? Por procesos inflamatorios constantes, por eso uno tiene que hacerse controlar. Pero ya está comprobado que lo que origina el cáncer de cuello uterino es un virus. Es un virus que se llama papiloma virus. Y que en este momento hay una vacuna
que se coloca, así lo dijeron los hospitales, para las niñas de 13 años, 14 años, porque ahí aseguraban que esas niñas no han tenido relaciones sexuales, porque no se puede colocar esa vacuna a una mujer que ya ha tenido relaciones sexuales, porque sería más bien provocando un cáncer. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se protege ahora eso? Porque todas las mujeres, cuando tenemos relaciones sexuales, nos infectamos de ese virus, del papilomavirus, porque el portador del papilomavirus es el varón. ¿Ya? Solamente que ese papiloma, dirán, pero no todos hacen cáncer, es cierto, no todas las mujeres hacen cáncer. ¿Por qué? Porque el papilomavirus hay varios tipos, y hay unos que son el 16, el 23 y el 54, creo que son los 3 tipos de papilomavirus que inducen el cáncer. Pero nosotros no sabemos qué papilomavirus nos están transmitiendo en nuestra cadena, qué papilomavirus. Entonces, el cáncer no se produce de la noche a la mañana. Son factores de riesgo para desarrollar un cáncer de cuello uterino el inicio temprano de las relaciones sexuales. Yo inicio las relaciones sexuales cuando tengo 15 años, cuando tengo 30 años o 35 años, ya son 20 años que estoy expuesta a ese papiloma. Y eso puede producirme un cáncer. ¿Cuál es otro factor de riesgo? La promiscuidad. Cuando uno tiene una pareja, otra pareja, otra pareja, con todos los enamorados tengo relaciones sexuales. Entonces, pues, la probabilidad de adquirir un papilomavirus que sea neoplásico es mayor. Entonces, cuando uno va, por eso dice, cuando inicia las relaciones sexuales, la mujer tiene que hacerse controles anuales para verla descartar un cáncer incipiente. Y cuando el médico le pregunta, ¿lo listo? El ginecólogo inicia las relaciones sexuales porque ya se hace una idea. ¿Cuántas parejas ha tenido? Yo voy a mentir y le digo una. Pero él se da cuenta porque dice, no, porque un cáncer no se origina tan fácilmente, ¿no? Entonces son factores de riesgo que conllevan a un cáncer. ¿Y saben cuál es el papilomavirus? El papilomavirus es ese que produce esas verruguitas. Esas verruguitas que a veces no salen, pero ese es un tipo de papilomavirus. Esos verruguitas que decimos ticles o que nos salen por acá, es una variedad de papilomavirus. Una mutante de ese papilomavirus es el que produce el cáncer del cuello uterino. Bueno, luego tenemos la vagina, y la vagina es un órgano que no vamos a creer que es un órgano como un tubito, no, es un órgano que está colapsado. La parte posterior, ¿ya? Esta parte, y la parte anterior está colapsada. Está colapsado y está recubierto de un epitelio estratificado plano, no formificado, con una lámina propia con bastante tejido elástico. Con tejido elástico y algo de tejido muscular en la parte terminal donde forma un esfínter, ¿no? Entonces, esas son las características de este órgano. Y lo importante de este órgano de la vagina es que las células epiteliales contienen bastante glucógeno. Porque hay una secreción normal en la vagina, ¿no? Contienen bastante glucógeno y ese glucógeno es transformado en ácido láctico. Porque ahí, así como nosotros tenemos la bacteria E. coli a nivel del intestino, en la vagina, las mujeres tenemos un bacilo que se denomina el bacilo de Doederling. El bacilo de Doederling. Y que es necesario, porque como les digo, transforma. Este es el epitelio de la vagina. Estas células superficiales tienen abundante glucógeno. Si nosotros nos lavamos tanto, porque el lavado debe ser externo, pero no interno, si nos lavamos tanto que eliminamos los bacilos de Doederling, estamos arruinados. Porque ese glucógeno es el medio de cultivo para que crezcan con facilidad ¿qué? Hongos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando las mujeres, y eso también uno recomienda, se hacen una higiene, la higiene es externa. Interna no tiene que haber higiene, porque nuestro organismo solito va a producir el ácido láctico por transformación del glucógeno que tienen nuestras células por efecto de los bacilos de Doederling en ácido láctico. Y el ácido láctico es un medio que protege de las micosis, que protege de las infecciones. ¿Correcto? Entonces, esas son las características que tiene el epitelio de la vagina en las mujeres y que lo protege enormemente de infecciones. ¿Qué otro elemento encontramos acá como parte ya de los genitales externos? Esta zona que es la vulva, ¿no?
La zona de la vulva va a estar constituida por los labios mayores, acá está, los labios mayores, perdón, acá yo les dije el epitelio vaginal, pero este se parece mucho al epitelio vaginal. Este no es el epitelio vaginal es un epitelio certificado plano, no cortificado, ¿no? Pero aquí nosotros estamos viendo, y yo estoy ciega, acá mejor que allá, acá estamos viendo algo de pigmento, y eso corresponde al epitelio de los labios mayores están recubiertos de piel, ¿no? Están recubiertos de piel, acá, acompañada de folículos pilosos, como una capa córnea, y esto corresponde a los labios menores, un epitelio estratificado plano, ligeramente cornificado, pero con pigmentación, ¿cierto? A ver, corresponde a... Yo les he hablado, discúlpenme, pero acá, les he hablado de la vagina. Les he dicho que la vagina tiene un epitelio estratificado plano no cornificado, parecido a este, pero no es este, ¿ya? Tiene una lámina propia con tejido conectivo y bastantes fibras elásticas. Esto que está representado acá corresponde al epitelio, pero de los labios menores y de los labios mayores. Los labios menores y labios mayores están formando los genitales externos y recubren la zona de la vulva, donde tenemos nosotros la vagina y la uretra, por separado. ¿Se acuerdan? En la mujer hay dos conductos, uno para la salida de la orina y otro que es el reproductor. Tenemos también aquí en la parte anterior, recubierto por los labios mayores, tenemos una estructura que se llama el clítoris. Y si ustedes notan acá, ¿a qué les hace recordar eso? El cuerpo esponjoso. Al pene. Ajá. Claro, el pene no tiene Cuerpo el esponjoso. cuerpo arroz, el cuerpo esponjoso, el tejido eréctil, ¿se acuerdan? Eso es el clítoris. El clítoris es un rezago del pene. Es un rezago del pene. Y cuando lo estudiamos histológicamente vemos esto. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros nos estamos formando, tenemos la potencialidad de desarrollar los dos sexos. ¿Qué determina que desarrollemos ovarios? ¿Y qué determina que desarrollemos testículos? La carga genética. Si nosotros tenemos los cromosomas XX, se atrofia lo que va a ser testículos, pene, y queda por ese rezago. Y si tenemos la carga genética XY, se atrofia el desarrollo de los ovarios y desarrolla el embrión. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso es que en nuestro organismo tenemos todavía eso, ¿no? Aquí está. Yo les estaba explicando el cuello uterino y acá tenemos la estructura histológica. Miren un corte de la parte externa. Noten el epitelio. Miren el epitelio estratificado plano, no cornificado, el exocervix, descansa sobre una lámina propia con tejido conectivo, algunas glándulas por acá que a veces se llenan de líquido y forman unos huevos de Nabok, y el epitelio interno, que es el epitelio del endocervix, ¿no? Que es el epitelio simple. Acá tenemos lo que me estaba equivocando, ahí está, el epitelio de la vagina. El epitelio de la vagina. Miren, varias capas, estas células planas, estas son las células que tienen abundante glucógeno. ¿Para qué? Para la producción de ácido láctico. Por efecto de qué bacilos, ahí está el nombre, uno de los bacilos de Doyle. Ahí está mucho más claro de diferenciar el epitelio, miren el epitelio vaginal, la lámina propia con bastante tejido conectivo, fibras elásticas. Si yo le aplicase toda una población para fibras elásticas, miraría un enmallado acá de fibras elásticas, y vemos acá vascularización. Todos los órganos del sistema reproductor femenino están sumamente vascularizados. Por eso una hemorragia a nivel de cualquiera de estos órganos es peligrosa, es sumamente peligrosa y debe tratarse oportunamente para evitar la muerte de la paciente, ¿no? Aquí tenemos la posición de la trompa uterina. Miren, la trompa uterina tiene una porción que se llama el infundíbulo, que termina en las fimbrias, como unos dedos. Luego tenemos la zona más ensanchada, que es la ampolla, y la zona del istmo, la porción intramural, que se comunica con la boca de ahí. Entonces, la porción intramural, miren, la porción del istmo, la porción de la ampolla y la porción del infundíbulo. Ya he dicho que este órgano, ¿para qué sirve? Para recepcionar al ovocito, para transportar al ovocito
para servir de lugar de fecundación y para nutrir inclusive. ¿Durante cuántos días va a nutrir al nuevo ser? Porque ya es un nuevo ser cuando se produce la fecundación. ¿Cuántos días? 7 días. Y en 7 días se acuerdan que va migrando hasta llegar a Santa. ¿Cierto? Aquí tenemos la histología de la trompa uterina. Miren, este es un corte a nivel de la ampolla. A nivel de la ampolla nosotros vemos un corte transversal con una luz poco aparente por la cantidad de repliegues. Y tiene repliegues para ampliar su superficie porque esta es la zona donde se produce la fecundación, ¿no? Entonces las células que recubren esta mucosa, se llama mucosa también, tiene un epitelio simple cilíndrico ciliado. Muy bien, simple cilíndrico ciliado, porque los cilios son los que ayudan a desplazar, junto con la capita muscular que se contrae y ayuda también al desplazamiento del ovocito o del cigoto para la implantación o para que se elimine ese ovocito que no ha sido fecundado junto con la capa funcional del endometrio en una menstruación. Miren ustedes qué diferencia de la parte del istmo. Es muy delgadita, ¿no? Tiene un epitelio simple cilíndrico, ciliado, una capa muscular, ¿no? Pero miren acá, es el epitelio simple cilíndrico y lo que les decía, miren la cantidad de vasos. Imagínense cuando se produce un embarazo ectópico. Eso es sumamente peligroso. ¿Qué quiere decir? Que el ovocito o el cigoto no ha migrado y al 7º día se quedó. Vamos a revisar. Acá se produce la fecundación, pero como no funcionan bien los cilios, no funciona bien la capa muscular, el 7º día está por acá, justo por acá, por el istmo, y ahí se implanta. Imagínense esto que es tan chiquito, pues peor que acá, ¿no? Se implanta, eso es un embarazo ectópico. Entonces crece y esto es del grosor del dedo. Entonces, si no hay una atención oportuna, una ecografía que determine una buena implantación, entonces crece y puede esa trompa reventar, explotar. Imagínense los vasos que están acá. Entonces la hemorragia que se produce es una hemorragia masiva, fácil de controlar, difícil de controlar. Bueno, acá tenemos la estructura de las células de la trompa uterina con los cilios. Unas células son células secretoras porque producen secreción y otras células son células ciliadas. Ahí está, bien, nuevamente para recordarles, a ver, y acá ustedes me ayudan, ¿qué se llama esta fase? Todo esto muy bien, acá se va a dar el ciclo ovario. Yo he preguntado, ¿qué se llama esta etapa? Maduración folicular. Ovulación. Formación del cuerpo amarillo. Bien, acá no hubo embarazo. Entonces, ¿de qué manera se forma el cuerpo? Albicans. ¿Qué produce? ¿Qué hormona desencadena la maduración folicular? ¿Qué hormonas generan estos folículos? Estrógenos. ¿Qué desencadena la ovulación? El incremento de LH. ¿Y qué hormona produce el cuerpo lúteo? Y esa progesterona es la hormona que mantiene el embarazo. Ya, y acá estamos frente a la histología que ustedes ya la han visto. Miren, una vista de la parte externa del ovario, del epitelio germinativo, el estroma ovárico, y miren los folículos. Estos folículos son los folículos primordiales, el ovocito rodeado de células blancas. Por supuesto que yo no he explicado nada de lo que, yo solamente he hablado de la transformación de las células y de la maduración del folículo, pero nosotros estamos pensando que ahí también está dándose la meiosis y todo eso, ¿cierto? Y esa maduración, o esa segunda meiosis, ¿cuándo culmina? Solo si hay fecundación. Si no hay fecundación, los ovocitos que eliminamos junto con la capa funcional del endometrio en una menstruación es un ovocito que no ha terminado la segunda división meiótica. Poquito, ¿no? Aquí tenemos un folículo primario, miren acá, un folículo secundario con las cavidades y un folículo maduro. El folículo maduro tiene el ovocito y desde el primario ya empezó a formarse acá una capa de glicoproteínas que se llama la membrana pelúcida. Esa membrana pelúcida sirve para ¿qué sirve? Para reconocer a los espermatozoides. Ahí reconoce, escúchenme bien porque cuando hable de fecundación ahí vamos a hablar de eso, ¿no? Esta membrana pelúcida reconoce a los espermatozoides. Si no lo reconoce, es como la chapa y la llave. No es, no entra. El espermatozoide no entra. Durante la fecundación vamos a ver que hay varias etapas, ¿no? Acá entonces cuando sale el ovocito, miren cómo sale. Sale con su núcleo,
citoplasma, su membrana plasmática, su membrana pelúcida, sus dos capitas de células acá, que se llaman las células de la corona radial. Bien protegidos, ¿salen? ¿A dónde? A la proproteína. Acuérdense, porque todo eso, barreras tiene que vencer el espermatozoide para llegar y producir la fecundación. Pero ¿qué elementos tiene un folículo maduro de Degraf? Miren, aparte de los que ya he mencionado, el ovocito, la membrana pelúcida, la corona radial, en la primera y segunda capa de células, este cúmulo de células que se llama el cúmulo prolífero, esto se llama el acro folicular, las células granulosas, ¿se acuerdan? Las células granulosas, y las células, ¿qué se llamaban las que fueran? Ahí están anotadas, tecales, son las que luego van a formar ¿qué? El cuerpo. Pero también recuerden ustedes que bastantes folículos van quedando como degenerados, o sea, van degenerando. A eso se llama atrésicos, folículos atrésicos. Miren, este es un folículo casi maduro, pero ¿qué diferencia entre este tan bonito y este, miren cómo degenera? Ese es un signo de degeneración. Miren las células minóticas, miren la degeneración. Entonces, yo les he dicho que un grupo de folículos empieza la maduración, ¿cierto? Solo uno en nuestra especie sale la ovulación, excepcionalmente dos. Cuando nosotros asumimos el utilizar anticonceptivos orales, que son a veces alteran los niveles hormonales, ojito. Cuando una mujer no ha tenido hijos, preferible no usar anticonceptivos, porque nos altera totalmente. Esto de las hormonas. Y después empezamos con una serie de problemas cuando queremos tener hijos. No se utiliza esos métodos. Si una mujer después quiere utilizar anticonceptivos, los puede utilizar, pero bajo prescripción médica y con mucha responsabilidad. Porque los anticonceptivos simplemente son hormonas, estrógenos y progestágenos, en concentraciones que hacen variar esos cambios que se dan en nuestro organismo. Eso simplemente. Y van a evitar en algunos casos la ovulación, en otros casos van a evitar la implantación. ¿Correcto? Entonces, estos folículos, miren, varios de los que empiezan a madurar se quedan en el camino como folículos atréticos. En diferentes etapas. Acá, por ejemplo, este casi ya estaba maduro y miren, entra en atresia folicular. Acá iba el comentario de los anticonceptivos, que muchas veces somos irresponsables, empezamos a tomar anticonceptivos y me olvidé hoy día. No me puedo olvidar hoy día, porque si me olvidé, hay que ahora generar una multiovulación. Entonces ahí es donde nacen los trillizos y todo eso, ¿no? En lugar de cuidarme, no puedo hacer eso. Por eso cuando el médico da y los anticonceptivos, inclusive, no son para 28 días, para 28 días, sino son todos. Entonces, todos los días tengo que tomar la pastillita, todos los días. ¡Ay, me olvidé! No me puedo olvidar, ¿no? Acá tenemos más folículos antes. Y bueno, acá tenemos un cuerpo lúteo. Miren, ese cuerpo lúteo es el que se forma después de ¿qué? De la ovulación, ¿no? Miren cómo en esta zona de hemorragia donde salió el ovocito empiezan las células foliculares o granulosas y las células tecales a proliferar y forman pues una glándula que tiene células granuloso-luteínicas y tecoluteínicas, productoras de la progesterona. Cuando degenera esto, porque siempre degenera, se transforma en esto. Estas son las cicatrices. Cuerpo albicans. Esos cuerpos albicans chiquitos son de la menstruación. En cambio, estos grandotes son de un embarazo. Entonces, cuando uno corta un ovario, una autopsia, mira el ovario y dice, esta mujer ha tenido 3 embarazos, 2 embarazos, no ha tenido embarazo, ¿no? Pero tiene pura cicatriz pequeña. Ahí está el cuerpo lúteo, como les decía, es una verdadera glándula, formada por 2 tipos de células. Estas son las tecoluteínicas y estas son las granulosoluteínicas. Acá se nota. Tecoluteínicas y granulosoluteínicas. Una glándula cordonal productora de progesterona. Y cuando degenera, miren en lo que se transforma, en una cicatriz, un tejido yalinizado, ¿no? Cicatrizal, que forma el cuerpo albicans. Ahí está, el cuerpo albicans y cuerpo albicans. Acá tenemos el útero. Yo les expliqué el útero. Cómo el útero tiene ¿cuántas capas? 3. Endometrio. ¿Cuántas capas tiene el endometrio? 3. Estrato compacto, esponjoso y basal. Acá, estas glándulas, si fuera una etapa secretoria, estas glándulas serían grandes. Pero acá no, esto es inmediatamente después de la menstruación, solo
el fondo de las glándulas y miren cómo empieza a regenerarse. Estamos en la fase proliferativa. En cambio, miren una fase secretoria. Tremendas. Miren el epitelio y miren las glándulas. De luz. Luz irregular. ¿Perdón? Luz. ¿Qué es luz irregular en comparación de la... Claro. Acá, recién las glandulitas están formadas. Tienen también luz acá, pero no hay secreciones, no son funcionales. En cambio acá, las glándulas pues, son de luz tortuosa. ¿Por qué? Porque se incrementa la cantidad de líquido y además empiezan a funcionar, empiezan a secretar, ¿no? Preparándose ¿para qué? Para recibir la implantación. Porque ahí se prepara, acá ya está listo el endometrio para una implantación. Ahí está, así se ve. Ese es el miometrio. Y el miometrio también tiene capas, ¿no? El submucoso, el vascular, el supravascular, el subseroso, pero no se diferencia. Anatómicamente sí, pero microscópicamente es difícil, ¿no? Ahí está, miren una glándula en una fase secretoria, con luz tortuosa, bien constituida, acá ya con secreción de útero en fase menstrual. Miren, se ha caído todo el endometrio y miren cómo queda solo el estrato basal, el fondo de las glándulas. Yo solo veo el fondo de las glándulas y voy a ver mucha zona de hemorragia, sangre, ha habido un desprendimiento. Luego, ahí está. Vamos a ver por qué se produce, alguien ya se estará preguntando, ¿y por qué no se cae el estrato basal? Oh, ¡qué maravilla!, ¿no? No se cae el estrato basal. Fácil fue por nuestra anatomía. Este es el endometrio. El endometrio tiene un estrato compacto, un estrato esponjoso y un estrato basal. Pero ese endometrio tiene una irrigación, que al estrato basal llegan unas arterias gruesas, se llaman las arterias rectas. Y de esas arterias rectas salen unas ramas delgaditas, miren, arterias y venas, que se llaman las arterias espirales, bien chiquititas, que irrigan toda la capa funcional, no la capa basal. La capa basal está irrigada por arterias rectas. Entonces, yo les he dicho que ¿por qué se produce la menstruación? Yo les he dicho que es la menstruación. ¿Por qué se produce la menstruación? Disminución en los niveles de progesterona. Claro, disminuye. ¿Saben qué hace cuando disminuyen los niveles de progesterona? Este endometrio que está hidratadito, así como una esponja lleno de agua, pierde líquido, así como que lo apretaron. Entonces, al perder líquido, produce isquemia. O sea, estas arterias las cierran. Como son delgaditas, las cierran. Entonces, todo esto no tiene irrigación por unas horas. ¿Y qué pasa con un tejido cuando no tiene irrigación? Se muere. Y cuando se restituye el flujo vascular, entonces toda la parte muerta se desprende. No así la capa basal, que estaba irrigada por las arterias rectas, que son más gruesas y que no pueden cerrarse por efecto de la baja de progesterona. Entonces, la isquemia es la falta de irrigación. Y la falta de irrigación producida en la capa funcional es lo que produce la muerte de ese tejido y del posterior desprendimiento. Aquí fíjense el cuadro que yo les hice en la pizarra. Miren la hipófisis. FSH, LH, miren acá, maduración folicular, ovulación, formación de cuerpo lúteo. No hay embarazo, degenera cuerpo lúteo. Y en el útero, ¿qué pasa? Fase menstrual, fase proliferativa o estrogénica, fase secretoria o progestacional. Y nuevamente acá, otra vez otra menstruación. Y así, en forma, ahí nos quedamos, ¿ya?